vemos el video sobre el MMO, es sobre la monetización y por qué según Necret está diseñado, debería estar diseñado para ser un éxito total. No sé yo, lo mismo dijeron de Will Rift, de LOR y ya. Es curioso, ¿no? Una reflexión que tuve hace unos días pensando sobre el tema de Will Rift, de LOR en general, de que el sello o sea, ese sello ficticio que uno tenía mentalmente de que si algo lo hacía Riot iba a ser exitoso, yo hace ya un tiempito que se ha estado cayendo. Y no lo digo en el sentido de que Will Rift no funcione, de que Will Rift sea una mierda, LOR sea una mierda, para nada. Yo no sé nada de los juegos de MOBA en móvil, pero todo lo que he escuchado, creadores de contenido, amigos, todos me han dicho de que Will Rift es el mejor juego de MOBA en teléfono, pues. Y no es el más exitoso. Y es a lo que vamos, no es el más exitoso. Lo mismo con LOR, por ejemplo. De los mejores, pero no, de lejos es el menos exitoso. Entonces, nada, se te cae esa careta que uno tiene con LOL, de que si LOL funciona y que LOL es lo mejor, pues cualquier porquería que saque Río debería ser igual. Y pues no, la verdad es que no. Ya nos hemos dado cuenta que no es así. A ver. ¿Quién crees que gane el mundial de LOR? Coño, no sé, yo diría que Watamix, Waremai, uno de los gringos, es de los que más consistencia ha tenido. De verdad. O sea, así pensándolo por encimita, creo que es uno de mis favoritos. Vamos el video de Necrit. Después jugamos Rankeds y esperamos los iranos. Obviamente que es en inglés. Le pongo subtítulos, pero son una mierda. ¿Ok? Se lo voy a poner, pues, porque ustedes... Los voy a poner... Creo que puedo ponerlos en español, ¿no? Creo. Pasa que son una mierda, la verdad. Pero... Porque es una traducción automática. Pero bueno. Yo asumo que toda la gente que me ve es gente intelectual que mínimo habla 3 idiomas, ¿no? Así que, ¿qué tal, Necrit? Well, I already made 4 MMO videos, and at the end of the last one, 4 videos y a los 4 reaccionados. Son buenísimos los hueputa I said that would be my last one. Because up until that point, I was simply showing people what already exists. Going past that point would be pure theory crafting. But no one said I can't talk about something that people already talked about. Okay, not entirely. You see, a lot of people mention some good and big reasons why Riot's MMO is set up for success. Okay. I will repeat some of those points in this video. But the reason why I decided to talk about this topic as well is because as someone who has been with Riot Games for over a decade, I know their patterns of behavior. I know their entire past when it comes to monetization, and that means all the good stuff and the bad stuff. I know their past when it comes to their game's success. And I know what they do when things don't go well. And some of these points tell us... Me pregunto si, bueno, ya lo veremos, pero si hablará en algún punto de Will Rift y de LOR. De nuevo, porque la gente asume que toda mierda que saque que toda mierda que hace Riot es exitosa y realmente no. O sea, realmente no. TFT recién está en aumento, Valorant ya se está estableciendo, pero fuera de eso, solo LoL es el único que es un exponente en su género. El resto, bueno, TFT tengo entendido, pero bueno, TFT casi que es un género muerto donde está TFT. Pero ¿cuántos juegos tiene como tal? De juegos en vivo, como quien dice, ¿no? Como servicio. League of Legends, TFT, Valorant, LOR. ¿Me falta uno? Y Will Rift. De los cuales solo LOL funciona exageradamente bien. TFT y Valorant, más o menos. a lot about how Riot's MMO is shaping up. On top of all of this, Canal had the exclusive interview with Ghostcrawler, where we got quite a few golden nuggets. Esto fue una charla que un creador de contenidos tuvo con el director del MMO. Yo la vi por encimita. Es más, te quise reaccionar porque dije, coño, a ver si le sacamos información, pero bueno, no te revela nada así como, no hace spoiler de nada importante. Which includes a line that pretty much tells us that, yeah, Riot is gonna go through with the MMO. One of the nice things about Riot is we're not going to run out of money, right? I'm not going to have a publisher that's like, hey, if you got to ship by Christmas or we're canceled. Riot will cancel this game if the game isn't good enough. They're not going to cancel the
Pero es lo que les digo. Riot jamás cancelaría el juego si el juego no fuese lo suficientemente... solo cancelaría si no fuese lo suficientemente bueno. Que es algo que todo el mundo siempre te pregunta. Literal es como lo... Pasó ahorita con Will Rift. Cancelaron toda la escena competitiva del juego. Y es como que todo el mundo sabe, ¿sabes? Como que todo el mundo aparece, ay Dios mío, y eso significa que a corto plazo el juego lo van a cerrar. Con LOR ya llevamos un año de todo el mundo discutiendo sobre eso. ¿Van a cerrar el juego? ¿Qué toda la paja? Riot, me da risa porque lo dice el director, Riot no sobra la plata, ¿sabes? No sobra la plata. La única forma de que un juego no siga adelante es porque veamos que el juego no funciona literalmente, no es buen juego. Y yo dudo mucho que tanto Will Rift y LOR estén en eso, pues. The game because it gets too expensive. And those This sounds great. So, after combining all of this, suddenly I have a new topic to talk about. The real reason why Riot's MMO is set up for success. La verdadera razón Let's por la start cual with será all un the éxito things el that we MMO. already know about. Perhaps the biggest reason for Riot being on the right path is already having a loyal following. When World of Warcraft launched for the first time, there were lines forming up around entire blocks. And why was that? Well, first of all, it's because digital purchasing was not a thing. But more importantly, because people knew the Warcraft universe from the other games. And they knew Blizzard as a great developer. Of course, Riot is riding the same wave. Hopefully with a different destination. People Ahora, son las suscripciones de WoW, is ¿no? riding the same wave. Hopefully. Desde su lanzamiento hasta el 2015. Sí, está en sus peores picos. Está en sus peores picos. Ah, bueno, recuerdo que de esto creo que le hice un video. De esto creo que le hice yo un video. No sé por qué. O sea, no sé exactamente. No, claro, porque estábamos discutiendo sobre la decadencia de Hearthstone. Y el creador de contenido del video que estábamos viendo también lo comparó con LOR. O sea, hizo ciertas comparaciones y como... Mucha comparación. Y... Como por ejemplo LOR estaba teniendo más visitas en YouTube que en la propia Hearthstone. El juego ha tenido como mejor rendimiento en YouTube que en Twitch. Una simple comparación. Y recuerdo que esa también fue la época donde se habían filtrado. Eso fue antes. Eso fue pre la compra de Microsoft. Fue antes de que Microsoft comprase toda esta mierda. Y se habían filtrado daticos internos de cómo la empresa se estaba moviendo a largo plazo con los juegos que tenía actualmente. Y que prácticamente se decía de que el único que le daba dinero es WoW, prácticamente. Y está en sus peores años. Por aquí, estas son las suscripciones, ¿no? Que te cagas. O sea, tiene actualmente 5 millones de suscriptores, ¿no? Un poquito más. With a different destination. People know League's universe from League of Legends. And Riot is essentially where Blizzard used to be. They are known for their great games, exactly as Blizzard used to be. They are known for taking a game idea, polishing it, and making it better than its inspiration. Exactly as Blizzard used to be. Sí. Speaking of which, if you're a fan Qué jodido eso de... O sea, que importante, independientemente de que el juego sea un éxito o no. Porque el éxito se debe a mil cosas, pero lo importante es de la calidad de producto, ¿sabes? Cosas como, por ejemplo, que a Nintendo le sobra con cualquier mierda. La gente pregunta, oye, ¿qué onda con Mario? Bueno, porque cada maldito Mario es mejor que el anterior. Pues, y la gente se asegura de que no importa cegadamente qué coño sea ese juego, con que tenga Mario encima, tú sabes que hace un buen juego. Y tanto la Blizzard desde aquella época, la de hoy es otra mierda, pero la de aquella época era una cosa, era la mejor desarrolladora que había de videojuegos. La mejor, con más renombre, tranquilamente. No estaba en muchos géneros, tenía solo como 3 y casi que todos eran de estrategia, pero era un referente en todo el sentido. fan of MMOs Y Riot está así, actualmente Riot está igual. You might be surprised to see all the successful games they have Porque hasta released. juegos pequeños como el... ¿Cómo se llama? Como el Rey Arruinado fue un excelente juego de ese año. No revolucionó nada, pero fue un excelente juego. No sacan más juegos, hijo de puta. Of course, League of Legends launched as the better, simpler version of the Dota mod from Warcraft 3. Nearly 10 years later, Riot launched their second game, Teamfight Tactics, which was a new version of the auto chess Bueno, se habla de from LOR. Dota 2.
And once again, using characters people already know and love from League, teamfight tactics dominated its competition. And it now remains as the only big and still growing auto chess game on the El autochess más exitoso actualmente. Y por lejos. market. Then we got the third game, a card game using League's characters called Legends of Runeterra. From all of the Riot's games, Legends of Runeterra is the only game that didn't fully dominate Sí lo the dijo. genre. Sí lo That's dijo. because card games already have a very narrow audience, Sí. and digital card games slowed down their growth. But on top of that, it is hard to pull someone away from their card game if they already spent money on it. Exactamente. However, despite that, Legends of Runeterra still managed to match Hearthstone. So these two are still battling for dominance, with the other card games being very close. After this we got Valorant, a new player-friendly version of Counter-Strike. Or at least new player-friendly compared to Counter-Strike, which is also using iconic characters for marketing. Even this game managed to dominate the tactical shooter genre. And now it is doubling the numbers of their two main competitors, Rainbow Six Siege and Counter-Strike. Sí. But then, after Valorant, Riot went back to MOBAs. They looked at Mobile Legends Bang Bang. Cuando Marvel Snap está complicado. ¿Creen que si LOR tuviera una versión física sería mucho más exitoso? No. That's Es otra época, no tiene nada que ver, imposible. the real name, by the way. They realized Tendría que it was hacer essentially a League otro of juego, Legends on prácticamente, mobile, totalmente and diferente. they realized, why don't we do that? But better. And so Wild Rift. Riot released League of Legends Wild Rift, a mobile version of League of Legends, which in many ways could be regarded as even better than League of Legends on PC. I mean, look at all those polygons. Y lo jodido es que sí, yo de Wild Rift, o sea, jugablemente hablando no conozco nada, pero lo que he escuchado, increíblemente es que tiene un montón de... o sea, porque no es literalmente una copia de la versión de LoL, es una inspiración y siempre que se pueda llevar una mecánica de LoL al Wild Rift, pues lo llevan. Pero hay campeones que por allí leí tipo Karma en Wild Rift tiene un ulti totalmente diferente que la de LoL en PC y que es mucho mejor y pasa lo mismo con varios campeones. Y que estéticamente Wild Rift es 20 veces mejor que LoL de PC, las cosas como son. Las animaciones, toda mierda, o sea, es mucho mejor, mucho más That's trabajado. running on a phone. On top of that, even though it is a mobile game, it is using fairly standard monetization. And right now, while Wild Rift is dominating in the West, Mobile Legends Bang Bang is still dominating in the East in some countries. So Riot is currently in the process of dominating the game genre. But Riot did not end here. They recognized that people wanted to play more games with their League of Legends characters. And so they launched Riot Forge, a smaller publishing studio that is working with indie developers to make games with their IP. And here we already got two games. Hextech Mayhem is a League of Legends spin on the rhythm-based Bitrunner, a 30-minute game which I have about 10 hours in, and Ruined King, which is about 40-hour-long Los dos son RPG that is telling a canon story from the Pues el Mayhem universe. lo que le di, una Also, huevona. you can find me here. You may simply call me Necrit. That's me. But in 2023, we are also expecting two more games. Song of Coño, yo lo único que quiero ahorita es, verga, pana, tener una, coño la madre, pero es que todo es plata, una mejor PC, primero, para jugar rearruinado completamente en stream, porque yo lo jugaba pero fuera de stream, y necesito una mejor PC para eso, y segundo, porque es que me lo voy a fumar como no tienen ni idea, es el juego de Chrono Ruptura, el juego de Echo, Metroidvania, ese me lo voy a fumar, Dios mío, que me fascina mucho ese género y yo estoy seguro que me va a correr, espero que me corra en esta PC de mierda, pero necesito streamearlo, quiero streamearla. Nunu, which seems to be an adventure platformer taking place in the harsh Esto es una plataforma. and Convergence. Ahí está. Ah, Convergencia. Yo pensé que era Chrono Ruptura, no, Convergencia. Me encanta. Míralo, míralo. Both of these games were delayed Me from encanta. 2022 to 2023. Sale este año, o sea, 2023. Guess what? No, it's not crunch time. It's because Riot Games actually care about their games.
with the two already released Riot Forge titles scoring 80% and 90% of overall positive feedback. So, the takeaway from this is, yes, Riot has a history of nearly flawless game releases. Sí. They have not seriously flopped yet. And their monetization practices are not too far away from this. In Canon's interview, Ghostcrawler straight up mentioned they will not ¿Qué sell tal, Ragnar? player power. We're not going to do pay to win. We're not going to do pay to power. I'm pretty confident saying that. What Wow, the that's business big. That's a big one. Ya, pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Bien, más tener que ver otra vez esa entrevista. I'm not going to do pay to power. I'm pretty confident saying that. Player power. We're not going to do pay to win. We're not going to do pay to power. I'm pretty confident saying that. What Wow, the that's business big. Ok. That's a big one. I probably said that, or a lot of players that do. It's just not Riot's style. Right. We really want ¿qué players coño? to feel like La verdad es que independientemente que Riot hace algunas cosas o bueno, es una empresa al final del día. Riot es inigualable, ¿sabes? En un mundo donde tenemos cosas como EA, como EA, Ubisoft, con unas prácticas que tú dices, papi, por favor, métanse un tiro en las bolas. Riot es uno en un millón, de verdad que sí. Una monetización, control de calidad impecable con cada... Tú podrás decir lo que tú quieras de cada juego, coño, que LOL, que te sacan un campeón roto, que esto, que aquello, que qué sé yo, el Rey Arruinado pudo haber sido mucho más épico, sí, mucha vaina, pero no te sacan nada malo, no te sacan un producto malo, es imposible. Tú sabes que cualquier cosa que tú juegues va a ser buena, va a ser más que decente. Y de paso lo que mencionas, el tema de la monetización en cada juego, o sea que a mí me pasa, por ejemplo, con los juegos móviles. Y cualquier juego, por ejemplo, de Blizzard. Yo sé que si me voy a sentar a jugar algo de Blizzard, me va a costar a largo plazo. O sea, el billete me va a pasar factura en algún punto. Yo sé que actualmente no están así, pero son conocidos, siempre fueron conocidos por eso, en todos sus malditos juegos. Y con los juegos móviles me pasa igual. Es como que, ¿quieres avanzar a tal lado? Bueno, desbloquea esta mierda. Oye, qué pereza, pana. Y Riot nada que ver, nada. Riot es todo, papito, todo es gratis. Aquí todo es gratis. Eso sí, estamos a cobrar bien caro por un sombrerito de mierda, pero todo es gratis. Y el sombrero no es vital. Coño, coño, se valora, la verdad. O sea, en un mundo de mierda en el que estamos se valora mucho. And yeah, if life is rough right now and you're between jobs or you just can't, you can't pay for the subscription, I'd rather them not churn out rather than be able to keep playing. So that's why Riot has traditionally liked free to play with purely cosmetic purchases. As you heard, Ghostcrawler didn't even approach it as big news. He just casually dropped this piece of info because that's a given at Riot Games. Now, I know what you might be thinking. In the past, some other developers from some other studios said they wouldn't do it. Until the moment they did it. So what makes this different for Ghostcrawler? Well, you see, this is simply how Riot operates. And if you need a proof, look no further than Riot's future game known as Project L. Project L is a league-based fighting game, and Riot is making sure the fighting game genre is yet another genre dominated by Riot Games. And in their latest dev update, they mentioned the exact same thing. We want you to be able to play no matter where you live, what your skill level is, or how much money you have to Es spend. que es un tema es la filosofía de la empresa. Es la filosofía. O sea, aquí tiene que ser todo gratuito. Todo el contenido tiene que ser gratuito. Ganamos en base a los cosméticos y lo más accesible posible. Y eso es algo que Riot cumple en todo sentido, en todo. Hay gente que yo todavía lo leo. Cada vez que sale un nuevo parche para LOL, que mejora algo dentro de la jungla, que te pusieron los timers, que ahora te dice exactamente qué camino tienes que seguir en la jungla para hacer los campamentos. Y la gente, no, que en mi época todo eso tenías que tenías que aprenderlo de un japonés de mierda, un coreano, y luego aprendértelo de memoria o tener un papel en la mano. Y hermano, eso, o sea, entiende que eso le resta todo el sentido, aleja a los jugadores. O sea, yo entiendo ese rollo de que antes quizás era un poco más, era un ritual aprender, se notaba mucho la diferencia entre un jugador promedio al que estaba por encima, pero eso aleja a los jugadores. O sea, explicarle a alguien lo que es LOL, lo que es un MOBA, explicarle lo que es hitear, ¿sabes? Memorízate de paso los campamentos. Son cosas que yo las aprendí de manera intuitiva porque llevo 10 años jugando esa mierda, pero a alguien nuevo explicarle esa porquería. ¿Sabes? Que uno de los roles más jodidos como la jungla, no me jodas.
Y Riot te lo pone yo. Actualmente el LoL es súper accesible, loco. O sea, todo te lo pone en pantalla, todo. To that, I'm happy to confirm that Project L will be free to play. If you've played a Riot game before, this probably won't come as a surprise. Our team is made up of fighting games. Dígame los juegos de luchas. Que tienes cosas como Street Fighter, que tienes cosas como el Dragon Ball Z Fighter, que todos son la mierda más, nuevo pase, bueno, paga tu mierda para desbloquear los nuevos personajes. Y así con todo. Cada 2, 3, 4 meses paga tu mierda para que tengas los nuevos bichos. Es como, papi. Nada, aquí anunciaron que el juego de lucha va a ser totalmente gratuito, el contenido. O sea que me imagino que todos los personajes van a ser gratis a medida que vayan saliendo. Y como todo, te los van a sacar con 10 skins, me imagino, cada uno. Y LOR es el mejor ejemplo. En un maldito género tan hijo de su puta madre como los juegos de cartas. Que todo lo que cada maldito género, es que me da sida, porque hace poquito estaba hablando de eso por Twitter. Cosas como Snap no es el mejor ejemplo, porque Snap es bastante accesible, pero en general los juegos de cartas son para, de verdad que son para gente, coño, con poder adquisitivo. Y es verdad, o sea, y más en los juegos de cartas físicos, son para gente, me atrevería a decir que hasta privilegiada, porque no cualquiera se puede lanzar un viaje por otro país para jugar cartas, para jugar un torneo, para tener un mazo completo. O sea, no es para cualquiera, definitivamente no es para cualquiera. If we wouldn't like it, we won't do it. When it comes to monetization, ahora, con algunas aplicaciones puedes saber el oro en tiempo real y los cooldowns de cada habilidad, cosas que por ahora no están en el LoL. Sí. Pero claro, si compramos eso como era hace 5 años, bueno, el LoL no te decía nada, ni timer, ni nada, ni verga. ¿Cómo estás, Diego? Charles tiene las partes importantes de esa entrevista. Es que yo vi la versión completa, pero no la vi, o sea, la versión original, pero no la vi completa. We promise to be respectful of both your time and your wallet. Respectful of both your time and wallet. Theoretically, this doesn't exclude buying power. Anyway, what this means is that Project L will most likely run exactly like League of Legends. You play the game for free to unlock fighters, but you can also buy them directly. Now, because they mentioned that they will be respectful of your time, hopefully the grind won't be that awful. I assume it will be something similar to Valorant, where you can unlock each new character every week. Not one character per month, as some games are doing it now. I mean, it will be something similar to Valorant, where you can unlock each new character every week. Not one character per month, as some games are doing it now. Y el tiempo con que desbloqueas personajes, todo es vital para que la gente no se canse. Es lo que me pasó, por ejemplo, con Snap. A mí, pues, me mamó que no... Ya tenía el mismo mazo y me cansé, pues era como, llevo una semana jugando con las mismas cartas, loco, qué pereza. Y no por nada, yo veía a Spider-Man y decía, coño, quiero jugar con Spider-Man, quiero jugarlo. Por más que el deck no era para nada meta, pero coño, quiero jugarlo, déjame jugarlo. O sea, déjame saber que el deck no es meta, pues. I mean, it's the same studio, they can just pass over the numbers and see what worked. And because they mentioned your wallet, I assume the skins won't be as pricey as Valorant. Speaking of which, let's talk about the overall monetization at Riot Games and what it means for Riot's MMO. Besides the indie titles, which are standalone games, every Riot game is a free-to-play game, which run on skins and time-saving monetizations. Now, when I say time-saving monetizations, you may jump to the conclusion that even time-saving is indirectly buying power. However, that really depends on what you are buying, and in Riot's case, I can confirm it is not pay to win. But before we get to that, let's quickly talk about the skins. In League, Riot struck a good balance, with most champion skins being between 5 and 10 bucks, with the vast majority of them having unique spell effects. And occasionally you can buy the massive 20 bucks skins, which change up the entire animations of the champions. All of that is fairly standard, nothing crazy here. But I have to say, as I mentioned in my last video, it seems like Riot is shifting their focus away from League. But while their focus is going to the other projects, they have to keep the monetization going. So these days, League is actually getting less gameplay content than we did a few years ago. But we are still getting the same amount of skins. This means that because the vast majority of the content is skins these days,
it seems like skins are dominating everything else. And I find it funny that you can connect this to what Ghostcrawler said in the interview about monetization. To look at League of Legends, for example, if we stopped making champions and just kept making skins, at some point players are like, well, this kind of sucks. You're only focused on the money-making side of the game. So you need to do both. You need to make sure the game balance is good. You need to update everything that you can in order for players to feel good about it. Yes, it kind of feels like League is in this situation right now. In Teamfight Tactics, you can do the same thing. You can buy a skin for a little commander on the battlefield which you control, which is called Little Legend. These are always on the cheaper side, with some more expensive alternatives which also have unique execute animations when you defeat an enemy. However, every Little Legend also has a legendary variation, which you can only get from eggs. And eggs are essentially loot boxes. Loot boxes. And the amazing thing is, the TFT team realized that these loot boxes are bad. And after their first year, they allowed you to buy any Little Legend directly. Of course, it is possible that government with their anti-gambling pressured them into this. But as far as we know, there were no lawsuits and they did it themselves. And since people trust them on this, if anything, it shows you their reputation. TFT also offers their Battle Pass, which to this day has perhaps the best value out of any pass in any game. However, Teamfight Tactics also has the arena skins. Because these are a massive chunk of landscape, of course they are a bit pricier than normal models. But the unfortunate part is that sometimes they also offer the legendary arenas. Bueno, la mini leyenda que no sé cómo es en TFT, cómo se llama eso. Pero el chibi de Yasuo, hay un chibi de Yasuo que está... O sea, que es tan prácticamente imposible que te salga que tienes que invertirle más de $100, ¿no? Creo haber leído. Bueno, fue un video de Jupesón, creo que es, que lo vi y se armó una polémica sobre ese chibi porque era tan exclusivo que, bueno, la gente se quejó, se molestó. Pues. For up to $200. And I say up to because these arenas are a randomized drop. Eso. It is guaranteed to drop from egg number 60. O sea, solo te aparecen en determinados huevos y tienes que comprar una cantidad absurda de huevos para que te salga un fucking tablero de estos de picarte. Which is around the $200 mark. Igual que el chibi de Since Yasuo. you can get it earlier, you are essentially rolling for a discount. When Riot first announced this, I was shocked. I simply didn't expect it. But then, Mordog, the lead TFT developer, talked about it on his stream. And I realized I was wrong. Because TFT is so free to play, by which I mean you can't go more free to play without giving people money back. Exacto, o sea, hay prácticas que son horribles como las loot boxes, son asquerosas, todo el tema de las loot boxes, que las explotó Blizzard con el Overwatch 1 y bueno, de a partir de allí cada maldito juego tenía loot boxes durante esa época, tanto que las llegaron a prohibir, pero con LOR pasa igual. O sea, llega un punto en donde, papi, ya no podemos hacer juegos más gratis porque lo que nos falta es pagarte para que tú juegues. Que es lo que dice TFT. Ya es un género que no hay forma de hacer plata, ¿sabes? Coño, por algún lado tenemos que rascar la billetera de ustedes porque no estamos haciendo nada. Y con LOR, esto lo mencionábamos hace poquito en Twitter. LOR también necesita buscar formas. De allí que están, bueno, recién veo que están lanzando skins cada vez más seguidas y están sacando set completos de skins. Antes, para que no lo recuerde, durante el primer año era que sí 2 skins y ya. Ahora estamos hablando de 5 skins por cada parche. No cada parche, cada 2 parches, pero ya es algo. Y la idea es que esto sea prácticamente o sea, la idea es que sea por parche, que sea mensual como mínimo. No es fácil, pero tienen que rascar plata. Tienen que hacer plata. A mí me salió el chido y Yasuo en el pase. ¿Ya hablé del LORcito? Sí, hace poquito hablé del LORcito. Lo mencionó por encima. I mean, while in other games you grind for new characters or something like that. From the moment you log into TFT, everything is unlocked and you get the full experience. Even in League, that's not the case. Because of that, he mentioned that there are people who want to spend money on TFT, but they can't.
Because in this game, you only have one little legend. Y eso es cierto, o sea, coño, hasta aquí me tengo que poner como abogado del diablo, pero hasta yo como consumidor, yo quiero que haya más skins. O sea, yo quiero gastar las monedas. En serio, yo quiero tener una motivación, ¿sabes? Segura de que yo quiero mis skins. Yo quiero comprar un tablero rechísimo. Quiero comprar mascotitas diferentes. Quiero comprar mierda. A mí me encanta eso. O sea, no me gusta como te la suelen vender en muchos juegos, pero en casos como LOR, quiero comprarla. Pues. O sea, sí tienen que hacer que el juego se monetice. Technically only need one skin. Once you have the one skin you like, you don't need Y eso, anything else. yo tengo, hace poquito sacamos la cuenta, creo que hay como 130 skins. De esas 130, yo tengo ya en el juego, en LOR, tengo como 40 skins, 45 skins. Casi que tengo la mitad de las skins del juego, una locura. Y ya tengo todas las que a mí me gustan. Tengo todas las que a mí me gustan. Por eso les digo que yo siempre guardo dinerito, o sea, siempre guardo las moneditas que gano los iranas, siempre las guardo, es para el pase. Porque siempre sé que van a salir 5 skins. Pero esas 5 skins solo me voy a comprar una que es la que me gusta, me compro el pase y ya. ¿Me entiendes? Y nada, necesito gastar esas monedas. Tienen que sacar más cosas pues, que motive. Porque cuando ya las tienes, cuando ya te pasa como a mí, que ya tengo la skin de Yasuo, ya tengo la flor espiritual y tengo la de pues, espacio, no sé qué mierda. Ya a partir de allí no hay más nada que me interese, la verdad. So, the team wanted to give the whales some food to support the game. And if you still feel like this was a greedy move, just listen to what Mordog has to say about it. For context, he is gonna mention Kaisa, and Kaisa is one of the $200 skins. Obviously, TFT has to make money to succeed, right? And so we have these expensive cosmetics that people want. That being said, if you don't have money, it can feel left out, and I agree with you. So typically what you have to do is you have to look for the opportunities to find something kind of comparable, and there will be opportunities. You're not going to be able to get everything, but for example, during events, there's going to be ones that are more accessible. You might get lucky and get one during an egg. It's also the kind of thing where, like, let's say you really like Dragon Chibimancer Kaisa. Who knows, in 2 years it may come back in a thing that's a promotion and be a little easier to get, you know, as time goes on. You never know, and so you have to find your moment where you can get the thing you enjoy, rather than, you know, you have to have the new now. And unfortunately, like a lot of things in life, money counts and it sucks when you don't have money. It really does, and I know that. I've been there. So that's my honest answer. Hopefully that was genuine enough. I have never seen a dev so open about a massive, almost corporate level game. But yes, if anything, this shows you eso recuerdo que lo vi, creo que fue Jupeson le hizo un video sobre eso. Creo que ese mismo desarrollador en algún momento, creo que fue, no sé si fue otro, porque se hacen streams. Y habló también del chibi de Yasuo y decía lo mismo, papi, el juego ya es por sí gratuito. O sea, entiende que no tenemos que gastar plática por algún lado. Antes no había skins. Y bueno, comparándolo otra vez con Snap, de nuevo, lo que es la maquinaria que trabaja detrás de un juego. LOR nació LOR nació enfocado totalmente a nivel jugable. Queremos ser el mejor juego de cartas. Y acá lo tienen, el fucking mejor juego de cartas. No nos interesa la skins, no nos interesa más mierda. Acá tienen, después tengan guantelete, tengan expediciones, tengan un montón de mierdas que las actualizamos durante el primer año. Y recién sacaban 2, 3 skins, como cada 4 meses, una verga así. Eso con LOR. Con el sistema de monetización totalmente casi de gratuito. En 2 meses ya tenías todas las cartas. Todas las malditas cartas del juego. Imagínate decir eso en este género. Y ves ahorita Marvel Snap. Cada carta de Marvel Snap tiene 4 variantes. Cada carta principal tiene 4 variantes. Y todavía, o sea, recién es el lanzamiento del juego, pero no llevan ni medio año. Y es como, verga, pana. No lo digo en queja, ojo, no lo digo en queja, lo digo para que pongamos la cosa en perspectiva. Obviamente Marvel presionó allí, ok, el juego está listo, perfecto. Ahora vayan haciéndome las skins, porque con las skins es que comemos. No me interesa que el juego sea bonito, que el juego esté chévere, quiero comer, pues. Arrecho, pues cuando lo pones en perspectiva, es arrecho que... O sea, es increíble que un juego como el LOR directamente exista, pues, porque nunca ha pasado, no existe otro. Trying to be fair about their prices. Lastly, when it comes to skins, we have to mention Valorant.
Because Valorant is perhaps their most Verga, Valorant es aggressive carísimo. monetization. Carísimo. There, a normal recolor of a gun is Yo me quedé about loco, $10, loco. with a full new model going for about 20. On top of that, melee weapons, Verga, so son for example carísimas. knives, are double the price. So, for a unique model on a knife, that would be $40. And on top Huevona, of that, 40 por un sometimes cuchillo, you get estás bundles loco, of chico. special weapons with unique finishers that go for up to $100. Ja, huevona, The $100. logic behind this pricing is that for each gun you are only going to buy one skin. So once you buy a skin, you are unlikely to get another one. There is no gambling involved anywhere around Valorant. It is very much unlike Counter-Strike. So at least Sí. the monetization is not predatory per se. O sea, comparándola con Global Offensive, esta se ve mucho más sana, es mucho más directamente. O sea, tú estás comprando lo que tú quieres, y eso siempre es algo que aprecio. Pero de esos precios, tú dices, yo me acuerdo la primera vez que jugué Valorant, me fui directamente a la tienda y empecé a sacar la conversión de las monedas. Yo, ¿qué? Están loco, chico, $25 por una skin. Ah, huevo, para volverse loco. That said, it is still pretty high. Now that was all the notable skin monetization. It's fairly standard and sometimes the prices can go higher. However, remember, we are still talking about purely free-to-play games. So, let's talk about the potential pay-to-win. For Riot, the worst offender of this could be skipping grinds and buying characters. We can find this O sea, hablar de cómo pueden ser pay to win los juegos. in League of Legends, Legends of Runeterra, and Valorant. In Uh-huh. Legends of Runeterra, you can buy cards. But no one ever does that, because the game gives you so many free cards, Exacto. you really don't have to do anything. In fact, the game is notoriously so fair, it is struggling to make money. Literal, el juego es tan gratis que les está costando hacer plata. Se nota que sí investigó. Bueno, ese bicho siempre hace buenos videos, pero se nota que sí investigó. Porque quería ver qué decía del LOR y si decía algo de repente fuera de lugar y hasta ahora ha acertado todo, la You verdad. can unlock a new character every week if you really grind. Realistically, it is a new character every 2 weeks. And in League, you can buy champions directly, which could have been translated into power in the past. However, unlike in Overwatch, where picking heroes in the middle of the game can decide the game, and where the game is balanced around counterpicking, in League, that's not really the case anymore. A few years back, the game was balanced around hard counterpicking being a thing. But these days, Riot is trying to make sure that's not a thing for a very obvious ¿Cómo reason. estás, Román? Unlike in Overwatch, in League, you lock in your champion for an entire game. So if you get hard counterpicked, you are not gonna have fun for the next 30 minutes. To combat this, Riot is slowly removing hard counterpicks from the game. And now you may have a slight advantage, but in general, any champion can win against any champion. Because of this, if you look at the players at the very top of the ladder, you may realize that all of them are playing one champion. So in League, if you buy a champion, you don't buy power. Because Exacto. owning other champion won't affect how your game is going. But you buy the option to try out other characters. With that said, I should mention that League currently has over 160 champions. And the game is giving you a lot of champions for free to compensate. And again, it is free to play. But there is one more thing I need to mention. While Riot is built on a strictly not pay-to-win monetization, there was a time when you could buy power. This dark age will scare even the most powerful veteran players. A ver, ¿cuándo fue eso? Of course, I'm talking about runes. Ah, Yeah, for the coño, verdad, huevón. Ni me acordaba de esta mierda, las runas, huevón. Mierda, pero ya va, así eran las originales. Así, claro, yo no jugaba para este entonces. Esto será Season 1. Yo jugué Season 2. Las runas eran diferentes. Es verdad, poco se habla de esto. Esta sí era la época semi pay to win de LOL. Y me acuerdo, hermano, que una runa eran que si 2300 monedas, algo así, no me acuerdo ni qué moneda era. Pero lo que te costaba farmear una runa, y era esto, chicos, era todo esto que están viendo en pantalla. Todo esto tenías que comprártela. Estas eran las más baratas, las de bronce, después están las de oro, creo que eran las más caras, algo así. Y hermano, o sea, y piensen que tú tenías libros de runas para cada rol. Y si eras mucho mejor, o sea, si eras pro, ¿no? Como quien dice,
deberías tener un libro de runas para cada campeón. Y de paso, el libro de runa costaba dinero. O sea, te daban 2 libros, creo, no me hablo de memoria. Y si querías más libros, tenías que comprar más, tenías que comprar los libros. Y llenarlos con runas. Que claro, las runas se podían utilizar en diferentes libros, pero lo que voy es que, por ejemplo, si ibas a jugar ADC, pero en esa partida te tocaba ir mid, y por casualidad no tenías libros de runas para mid, te jodías. Tenías que jugarlas ADC y no había forma de cambiarlas durante el juego. Oye, no me acordaba de esta mierda. No me acordaba de esta mierda. No, yo tenía un coñazo y todas las compré, me acuerdo. Ya llega un punto que tenías tanta plata. Pero de nuevo, para un jugador nuevo, ver esto me imagino que habrá sido una huevona. Como que para jugar ya subo, me tengo que montar un libro de runas completa y era jodido. Porque veía que literal en esa época LOL era una cosa que si una runita te daba 0.1 de AD. Y había otra que te daba 0.1 de velocidad de ataque. Te tenías que cambiarlas todas exactamente para ganar que si 3 stats al final de la partida. Y hasta eso lo eliminaron y tenemos las runas actuales que son totalmente gratuitas. Coño, no me acordaba de esta locura. De pana. Eso sí era pay to win. Porque ahí sí se notaba, no mucho, no como ahora, que hoy en día se siente sustancialmente la diferencia. Pero ahí sí se notaba cuando un jugador de repente estaba jugando con las runas equivocadas. O cuando no tenía directamente runas, se notaba. De repente tu timo tenía que si comenzabas con, qué sé yo, 30 de AP y el otro sin runas comenzaba con 20. Pero esa diferencia era lo que hacía la partida, pues. Sí se notaba. Las de crítico. Es verdad, había unas que eran más caros que otras, ¿no? Las de crítico, ya no me acuerdo de esa, ya no me acuerdo de esa. Hace muchos años que no me acordaba de eso. Qué puto asco esas libres. Uno de crítico y todas AD. Me acuerdo, por ejemplo, que con el libro de Yasuo, o sea, con las runas de Yasuo, creo que le metías una sola runa de probabilidad de crítico. Igual con los asesinos. Porque si por casualidad se activaba ese 0.1% de crítico, ganabas el tradeo. Y como Yasuo duplicaba de crítico, contaba como si tuvieses dos runas, pues, para que se hagan una idea. Y se notaba, yo me acuerdo que tú jugabas y de repente te soltaba el criticazo y tú decías, coño, se activa esa runa. Ah, bueno, una locura. Porque muy Unite funciona parecido a esto, no sabía. Sí. Qué locura, no me acordaba de esta vaina. No me acordaba de esa vaina. La del crítico. Yo tenía 5 páginas completas, sí. Sí, y eso era una... ¿Cómo decirlo? O sea, era tan costoso tener todo el fucking libro de runas. O sea, tener una página completa de runa para cierto rol que, coño, tenías que buscar asesoramiento. Tipo, bro, ¿cómo comienzo? Y tenías que aplicar al otro. Comienzas con una D y luego te armas una P. Por si te toca ya DC o mid, o asesino, ya tú tienes una D. Y luego tienes las bases AP. A partir de allí empezás a comprar las individuales, que era, por ejemplo, vas a DC, bueno, compra esta más ataque rápido y un poquitico de crítico. Vas con Yasuo, arma esta con un poquitico de aquello. Entonces, bueno, era un dolor de bola. Un dolor de bola. First 7 years in League's history up until 2017. Besides buying champions with the in-game currency, you also had to buy runes. Runes were Esta las viví yo, estas sí las viví yo. They gave you tiny bonuses like esta la viví yo. 0.1 attack Y era una damage estupidez. or No era nada. No es como las runas hoy en día que te cambian todos los juegos. Estas era una estupidez. A ver, bueno, 2 armaduras es bastante. Sí, es bastante. Pero las de hoy tienen un efecto mucho más sustancial. Se nota mucho más las runas de hoy en día. 1% crit. Of course, 1% crit was ridiculously overpowered, because all you needed was that one rune that gave you 1% crit chance, because by default everyone had 0. So in the early fights, what would happen if you had the tiny chance to win the lottery and lo que crit acabo de them? decir lo está diciendo Well, you él. would essentially decide the early fights. So Sí. of course, everyone always had at least one 1% crit rune. Anyway, the problem with these was that you needed a lot Mira of esa runes. mierda, ni me acordaba de la tienda. Qué asco, hermano. Qué asco. Y tenías que buscar una por una. Qué asco. Eres que, coño, para que LOL tuvo una época oscura.
No me acordaba de esta mierda. to fill a rune page. ¡Qué With asco! one full rune page being equivalent to one champion of the highest cost. But also, you couldn't customize the page before each game started. You had to set them up ahead of time, and then when you were picking champions, you would lock in one of the pages. By default, the game gave you 3 rune pages. So usually you would set up one for attack damage, Exacto, one for ataque, ability power, AP, and one for tanking. y uno But para what if you tanque. wanted to play a support who needs Exactamente. mana regeneration? Well, you had to buy an extra page. Y esa también with each costaba. new page costing the value of yet another new champion. Or $5. Basically, this would be equivalent to buying dual spec in WoW, except you could buy it with real money, and you needed it 5 times. So what did Riot do? Did they lower the price to make the system a bit more fair? No, they removed it entirely because pay to win is not what Riot does. Exacto. The reason why it was in the game in the first place is because it was an idea from 2009. Y me acuerdo cuando salió esto, ya había gente, es que de pana que el ser humano es una vaina maldita. Había gente, no, que antes eran mejor, que antes era una magia, era un ritual, escoger tu runa y cada runa hacía una cosita, una mierda. No me jodas, hijo de tu puta madre, están haciendo esta mierda gratis, coño, tu madre te va a quejar. Y había gente que no le gustaban estas runas, me acuerdo. O sea, este cambio fue criticado. Recuerdo en Facebook cada ratico comentarios y mierda de gente criticando esta estupidez y es como, pana, mátate 50 veces, por favor. Back then, they didn't even know how they Antes tenías que ir por una maldita página para saber qué ruta tenías que armarte con cada campeón y cuáles tenías que comprar ahí. Tenías la locura aquí abierto y buscar ahí con el buscador runa de probabilidad de crítica. Me jodas, chicos. wanted to monetize their game. So they were trying out random things. Anyway, as you can see, even when Riot gets close to pay to win, they always steer away from it. They know how bad the impact can be. And their normal monetization formulas are working, so why would they damage it? Now, this entire time, I pretty much talked about things that everyone else talked about as well. The 3 big factors steering the course of Riot's MMO. Number 1 being people attracted to the IP. Number 2 being monetization that is nearly guaranteed to be fair. And number 3 being the fact that Ghostcrawler mentioned that the team working on Riot's MMO is stacked. Anyway, besides these 3 points, there is also a hidden 4th one. And it's a big reason why Riot's MMO is set up for success. And I'm not joking. It's something no one talked about because everyone is focused on the gameplay. But I strongly believe this one might affect how Riot's MMO rolls out. You see, League has been selling skins for 13 years now. That is 13 years of gathered data. Data which can be applied to the MMO. They know what skins sell and what don't. They know which aesthetics are appealing and which are not. But most importantly, they have skin lines in League that people love. And these could be ported over to the MMO. Now, if you don't play League and you don't know what I'm talking about, let me explain. Instead of just giving random champions random skins, Riot likes to connect skins together and make them part of the same alternative world. For example, there is the High Noon alternative universe. And champions who share the same High Noon skin can Pero ¿cómo lleva las skins a un MMO? Como tal, o sea, me intriga eso. be cowboys, clockwork angels, demons from the Wild West, and people corrupted by demons. They all share the same thematic, and together, they make up an aesthetic that people get attached to. So what happened over the years is that Riot made skin lines that people love. And every time a new skin from that skin line is released, it is an instant success. And of course what they can do is that they can take these successful skin lines and sell them as transmog in the MMO. If you consider the fact that they have 13 years of customer data about purchasing skins, they are set up for success if they decide to sell premium transmog. Because they know what transmog is gonna be popular. What's even cooler is that even though they didn't give us the exact order, Riot confirmed 5 of their most popular skin lines. So now, let me show you what might potentially appear in the in-game shop. Again, there is no particular order, but first there is the Project skin line. This one is an absolute classic. It is a futuristic skin line with energy, blades and guns,
Pero es que, coño, ahí sí me pierdo yo. Porque hace mucho tiempo que no juego MMO, pero... O sea, que no juego uno como tal, o sea, hace tiempo ya, pero... Las skins dentro de los MMO suelen ser temáticas al mundo en el que están, ¿no? No es como que vas a jugar un mundo medieval y te vas a comprar un skin proyecto. ¿Sabes a lo que me refiero? Obviamente que no, capaz Río no le interesa esta mierda para nada y te saca skin de proyecto igual. Y vamos a estar, qué sé yo, en Jonia montando caballitos y de repente Yasuo tiene la skin proyecto encima. Pero, no sé, o sea, estoy pensando porque eso es algo que nunca he visto en ningún otro juego, ¿no? Y he jugado varios en mi vida y en MMO nunca he visto que metan skin directo. O sea, te puedes comprar armaduras, ¿no? Directamente, pero skins. No sé. ¿Qué pasó al CIFE? ¿Aún no se sabe la fecha? No, todavía falta. ¿Quién sabe? Si para el próximo año seguramente dan un teaser. Yo no dudo que un teaser para mostrar. Una cinemática tranquilamente pueden hacer. 100% seguro que va a ser así. Bueno, siendo Río, debería hacerlo así, ¿no? Porque no veo otra forma en que lleven las skins. Pero de nuevo, visualmente no desentona un poquito. No sé, en mi opinión, pero ¿qué sabré yo? Solo es un cambio de apariencia en tu armadura. No, yo lo sé. Yo sé que visualmente tienes tu armadura base, pero cambia. Pero aún así es como, ¿no? O sea, estoy pensando de verdad, caminando ahí por Demacia, todos con su armadura demasiana, todo bello, y los NPC todo demás, y de repente yo con, ¿sabes? Tipo proyecto y un sable de luz, todo neón, con música de Cyberpunk sonando de fondo. No sé, no es algo que mi memoria recuerde de otros MMO, pues, al menos yo, no recuerdo que pase. Pero sí, tienen que vender skins, eso es seguro, tienen que hacerlas. Así que, este, así que eso. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Subirás Marvel Snap después de la actualización? Por ahora no creo. Lo sigo jugando, pero cuando lo juego muy poco. Por ahora, no te voy a mentir. As well as some really deadly robots. Next there is KDA. The success of this skin line is driven by the popularity of their virtual K-pop band. The songs were a massive hit and of course these skins were too. A mí las cadenas no me gustan, con todo respeto no me gustan. No me gustan las cadenas. No me gustan. So this one seems like easy money, though I'm not sure how my Freljordian barbarian is going to be Bueno, nada, vieron un tremendo culo el de Kaiser que verga. Me da risa porque estaba bien diseñado el culo de Kaiser. Todo curviado. wearing one of these. Next there is also Darkstar, a skin line around dark cosmic entities that are destroying worlds. The vast majority of these skins Muy are linda esa. stunning. And I have to point out that Son bellas. Darkstar Jin is one of the best-selling skins in the history of League. ¿De verdad? Las skin más vendidas de... La de Jin. Then we also have Spirit Hermosa, es preciosísima, loco. Blossom, a skin line released with an awesome visual novel inside League of Bellísima. Legends. Bueno, me las compré casi que todas. Compré Yasuo, G, Timo. ¿Qué más? Bueno, no todas. ¿Qué más? Me está faltando una más. Sé que había otra más. Kindred también la compré 4. This one is themed around Mira, peace and precioso, legend. mi rey. However, this skin line is also unique because this skin Mira, line bello. portrays mythical stories Mira that esa mierda. Ionians believe in the canon universe. So in a way, these skins are canon. It's just that the champions Bello, are not bello. Pon themselves todas las de the LOR. champions, they are portraying the mythical stories. And lastly, there is the Star Guardian skin line. What originally started as a Sailor Moon knockoff eventually became its own universe with some very cool stories. The Star Guardian universe is perhaps Solarino. the most popular one, with Star Guardian Jinx also being one of the best-selling skins ever. So Mierda. this one would be an easy La más money. vendida, la de Jinx. But this Qué time we locura. have two male champions here, although it would still probably look weird on my barbarian. But that is it for all the things I wanted to talk about. There was one more point, however, that point kinda crumbled.
You see, I wanted to mention that while Riot Games is running their games in the West, in the East it was ran by Garena. Which meant that as the West had their normal monetization, Garena could use the Eastern monetization in the East. Qué locura esto, para el que no lo sepa, así se ve el LOL pero en Asia, si no me equivoco. Una locura, una maldita locura. O sea, en parte de esos países, una maldita locura. Porque ahí la distribuidora ahí no lo distribuye directamente Riot, sino que lo hace Garena. And the two basically had their own ecosystem. Bueno, lo distribuía porque ya no lo However, hace. a few weeks ago, Riot just cut off Garena entirely, and they decided to operate League of Legends in the East themselves. What's funny is that Blizzard kinda tried to do the same thing, but Blizzard is not able to run their own games in the East. So while they also cut off their own Chinese publisher, because they can't publish it themselves, WoW is just gone. Anyway, what I wanted to mention originally is that because there is the West and Mira East, eso, qué horrible, hermano. because in the East, O sea, yo solo veo esto y me da un cáncer, loco. Ana, qué mal gusto hay que tener en la vida. Visualmente, qué asco, loco. Que es un juego chino barato. ¿Alguien ha jugado Reaction? Ese tipo de juegos, hermano, es esto, loco. Juego chino barato. Juego de mierda. Ya, antes, si quieres entrar al tutorial, te están pidiendo la tarjeta de crédito. Mira esta mierda, loco. Nada huevona de sida, loco. Nada huevona de sida. Nada huevona de sida, que lo veo. Yo vi hace poquito el video que él hizo sobre esto. Yo no lo sabía. Me quedé loco. Ah, bueno, es feo. players are more friendly towards pay to win, Riot can now operate two different ecosystems themselves. And so, even though I'm not really sure if this still holds up because they are no longer ran by Garena in the East, I still believe that Riot can run separate monetization in separate regions, because now they are controlling everything themselves. So who knows, maybe there will be pay to win, but that pay to win will only be in the East. I believe that's how... Porque eso también es cierto. Cada cultura está acostumbrada a su... Como que hay gente que está más acostumbrada que a soltar platica. Y eso no... Riot no tiene por qué cambiar eso. Si ya LOL funciona de esa forma en esos países, seguramente lo van a adaptar para que sea mucho más accesible, totalmente. Pero, ¿sabes? De repente una esquisita ya vale más plata, o ya de repente hay cachas y acá no, ¿sabes? Porque cada cultura ha evolucionado a su forma y unos gustos no, pues Riot lo que quiere es plata, pues. Entonces, acá porque ya se han hecho leyes y se ha luchado para quitar todo ese tipo de prácticas malditas dentro de la industria. Pero bueno, si por allá en Asia todavía les gusta meter platica para rolear vainas como el Genshin Impact, que me da un sida, se respeta, pues, ¿qué más? how Lost Ark is Que being tiene plata, handled, que haga lo que but I quiera could be con su wrong. plata. Maybe the chances are the same everywhere. Anyway, Riot's MMO seems to be shaping up really well. That is probably because the people behind it seem to know what they are doing, their player base is ready to try out anything, and should we actually get a good game, their monetization is ready to shoot it up into the stratosphere. There was also that time they were trying to sell achievements, like not achievement unlocks. You had to pay to access achievements, which was then followed by a separate version of the achievements which was totally free, so we don't talk about that. Negrid hace muy buenos videos. Hace muy buenos videos, la verdad que sí. Me deja... Bueno, se nota que lleva años ya siguiendo la escena de LoL en general, de Riot, mejor dicho. Hace muy buenos videos. Me sirve. Me sirve.